El aprendizaje y la inclusión de los niños entre 10 y 13 años con TDAH puede verse afectado por la falta de interés y conocimiento respecto al trastorno por parte del sistema educativo tradicional, que impide el progreso escolar y el buen desarrollo social, por lo que se buscó potenciar el aprendizaje de forma cómoda, agradable y óptima. Como situación vital conceptual se planteó, un grupo de monografía de 11 necesita caracterizar el TDAH para identificar los comportamientos en los niños de 10 a 13 años. Como propósito de lectura se estableció identificar comportamientos en el desarrollo del aprendizaje con la finalidad de establecer particularidades propias de los niños con TDAH. El TDAH es un tipo de trastorno de neurodesarrollo causado por factores congénitos como marcadores en los cromosomas, bajo peso al nacer y factores ambientales como nacimiento prematuro, consumo de heroína y cocaína durante el embarazo, exposición al plomo o zinc y traumatismos craneoencefálicos del sistema nervioso. Se caracteriza por presentar síntomas como agresión, excitabilidad, falta de autocontrol, hiperactividad, impulsividad, irritabilidad, moverse nerviosamente y repetición persistente de palabras o acciones, los cuales pueden ser tratados por grupos de apoyo, terapia cognitivo-conductual, medicamentos estimulantes, neurochoques y sistema de estimulación externa del nervio trigémino de Monod. Para entender el concepto de TDAH, se debe tener en cuenta que el trastorno del neurodesarrollo es causado por factores congénitos prenatales, perinatales y postnatales. Además, se caracteriza por desarrollar síntomas como déficits en las relaciones sociales, falta de comunicación, flexibilidad cognitiva y déficits de atención. Se puede tratar por medio de terapias farmacológicas, apoyo psicosocial y rehabilitación neuropsicológica. Otros trastornos que pertenecen a los trastornos del neurodesarrollo son el trastorno del espectro autista, que es provocado por los genes y el medio ambiente, lo que genera síntomas como la dificultad en la interacción social, falta de reacción a órdenes o su nombre, falta de expresión facial y comportamientos repetitivos, que generalmente son tratados por medio de la musicoterapia, terapia con vitaminas, fisioterapia, programas conductuales, programas de educación y comportamiento. Ese otro, el trastorno de comunicación es causado por afectaciones biológicas como anomalías en el desarrollo del cerebro, ambientales como la exposición a toxinas y problemas genéticos, caracterizándose por presentar vocabulario limitado, dificultad para comprender órdenes o nombrar objetos, y es tratado por medio de terapias y rehabilitación de habla y lenguaje. Y yo también. Los trastornos motores surgen a partir de factores genéticos, infecciones, uso de medicinas, distrofia muscular, parálisis y derrames cerebrales. Se manifiestan a través de tics oculares, muecas faciales, contracciones musculares y torpeza motora. Por lo tanto, se aplican terapias conductuales, fármacos y fisioterapia. Ahora que lo pienso, el trastorno de aprendizaje es generado por daños en el desarrollo prenatal e incidentes en el parto o después del nacimiento, afectación en el sistema nervioso y daños químicos en el cerebro. Presenta síntomas como dificultad de lectura al comprender textos de razonamiento inexacto o matemático y dificultades de escritura, de modo que suele ser tratado por medio de la enseñanza multimodal, psicoterapia y medicamentos. Yo quiero decir una última. La discapacidad intelectual se da por factores genéticos, infecciones presentadas al nacer, anomalías cromosómicas, problemas metabólicos y mala nutrición, lo que en consecuencia genera síntomas como la dificultad para aprender, retraso en habilidades motoras, dificultad para acatar normas sociales y mala conducta reiterativa. Esto se trata por medio de terapia de comportamiento, cuidado personal, terapias sensoriales y zooterapia. Pero yo tengo algo mejor, la clasificación del TDAH según la intensidad de sus síntomas. Inatención, causado por afectaciones en el lóbulo frontal y límbico. Sus síntomas más frecuentes son la dificultad para entender tareas o actividades, falta de atención al detalle y mala memoria. Esto puede ser tratado por terapias psicológicas, terapias conductuales y medicamentos. También se puede presentar con una intensidad hiperactiva impulsiva, causada por afectaciones en el sistema nervioso central y en la producción de dopamina y noradrenalina, por lo cual presenta síntomas tales como el desorden, impaciencia exagerada, no pensar antes de actuar, interrumpir a los demás y movimientos constantes, aunque puede ser tratado con terapias cognitivas, conductivas, neurochoques y medicamentos. Sin embargo, algunas veces este trastorno puede presentar ambas intensidades de sintomatología, denominado como TDAH combinado, causado por factores genéticos y ambientales o afectación durante el embarazo. Presenta síntomas como la hiperactividad, poco autocontrol, alteraciones del comportamiento, dificultad para mantener la atención y ansiedad, pero puede ser tratado con terapia psicológica, medicamentos y grupos de apoyo. Como situación vital procedimental se planteó,
Un grupo de monografía de 11 necesita conocer el procedimiento para diseñar nuevas metodologías de enseñanza que puedan implementar en el sistema educativo, que permitan un óptimo desarrollo académico de los niños con TDAH entre 10 y 13 años. Como propósito se estableció elaborar un método de enseñanza adecuado para niños de 10 a 13 años con TDAH para mejorar la calidad de vida a nivel escolar. Procedimiento para elaborar una monografía sobre la inclusión y el aprendizaje de niños con TDAH entre los 10 y 13 años. Para ello se necesita presaberes en lectores competentes, manual de monografía, grupo de trabajo y fuentes de información sobre el TDAH. Bueno, el primer proceso es escoger el equipo de trabajo, el cual se debe caracterizar por personas con el mismo interés de tema y se debe llevar a cabo la lectura del manual. Luego, se debe seleccionar información sobre el TDAH. Para ello, plantee preguntas que llenen el vacío de información y encuentre fuentes de texto científicos sobre el tema, para luego recuperar información pertinente y así obtener una información adecuada. Con ello se puede llevar a cabo el cuarto proceso, que corresponde a redactar los antecedentes del cuerpo textual. Para lograrlo, formule la pregunta problema y así plantee una hipótesis. ¿Cómo evidenciar que el sistema educativo tradicional carece de conocimientos respecto a los niños con TDAH entre los 10 a 13 años, generando la falta de estrategias pedagógicas y parámetros académicos impidiendo simultáneamente el progreso escolar y social? El aprendizaje y la inclusión de los niños entre 10 y 13 años que padecen TDAH puede verse afectado por la falta de conocimiento de los docentes respecto al trastorno en un sistema educativo tradicional, debido a que en el modelo de enseñanza tradicional presenta ausencia de métodos y actividades dinámicas que permitan alcanzar logros pertinentes en el óptimo desarrollo del proceso académico de los niños. Por lo tanto, al generar una modificación en el desarrollo de las clases, se podría facilitar tanto la inclusión como el desempeño académico. Llegado a este punto se debe decidir si la hipótesis responde a la pregunta problema. Si no responde la pregunta, se debe volver a plantear la hipótesis. Si sí la responde, continúa con la siguiente operación, que corresponde a redactar la introducción, teniendo en cuenta que tiene campo de estudio, método de investigación, una problemática, pregunta-problema, hipótesis, mención de recursos y finalidad del trabajo. Con una buena redacción del contenido, reanudando con el proceso, se construye el objetivo general. Determinar los factores influyentes que afectan el desempeño académico de los niños con TDAH entre 10 y 13 años a través de una recopilación de información académica que permitan crear unas sugerencias de apoyo en el aula, favoreciendo el proceso de desarrollo de los menores dentro de un ambiente escolar inclusivo. Y los objetivos específicos, según su tipo de idea. Los objetivos específicos son caracterizar el TDAH a partir del soporte científico a través de lecturas donde se muestren los síntomas que puede presentar el estudiante en el aula de clase, con el propósito de reconocer los factores que influyen en el desempeño académico de los niños en un sistema educativo tradicional. Sustentar que el sistema educativo tradicional no implementa las metodologías pedagógicas hacia los niños con TDAH por medio de un análisis bibliográfico para mejorar el desarrollo académico en niños de 10 a 13 años. Realizar sugerencias de apoyo para los docentes para ayudarlos con el desarrollo académico y cognitivo, facilitando la formación y aprendizaje de los niños con TDAH entre los 10 y 13 años por medio del manual. Para continuar con el proceso es necesario tomar una decisión basada en la estructura de los objetivos, teniendo en cuenta esto. Los objetivos tienen criterio medio y fin. Si no tienen estos elementos, redacte de nuevo los objetivos. Por último, al responder la pregunta se podrá obtener los antecedentes del cuerpo textual redactados. Como quinto proceso, se debe elaborar los capítulos del marco teórico, comenzando con la elaboración del capítulo 1, 2 y 3, los cuales corresponden respectivamente a los textos conceptual, argumental y procedimental. Por último, elaborar el capítulo 4 y la metodología utilizada en el trabajo. Como sexto proceso importante se debe desarrollar el MLO. Para esto, plantee los preliminares de lectura conceptual, argumental y procedimental. Luego realice la respectiva matriz de cada marca semántica y modele cada mentefacto, teniendo en cuenta las reglas mentefactuales de cada uno y así tendrás finalizado el MLO. Como séptimo paso, se debe realizar el trabajo de campo. Antes de comenzar con las operaciones, se debe tener en consideración si se realizará trabajo de campo, si no, se debe continuar con el siguiente proceso. De ser sí, se debe continuar con la selección de la población que será estudiada. Luego se planteará y efectuará una encuesta relacionada con el tema, para así poder tabular y analizar los resultados y escribir las conclusiones. Para culminar el procedimiento se adjunta la bibliografía.
Para esto se hace recopilación de las fuentes de datos utilizados y por último se añade el trabajo de investigación, obteniendo una monografía sobre la inclusión y el aprendizaje de niños con TDAH entre 10 y 13 años terminada. Como situación vital argumental, se planteó: un grupo de monografía de 11 necesita demostrar que el sistema educativo tradicional no está enfocado para corregir y apoyar el comportamiento de los niños entre los 10 y 13 años con TDAH. De igual manera, el propósito de lectura argumental establece demostrar mediante hechos los distintos índices del TDAH en edades de 10 a 13 años con el fin de identificar las razones del comportamiento académico en niños con dicho trastorno. El monótono sistema educativo tradicional afecta fundamentalmente los procesos de inclusión y aprendizaje en niños con TDAH, en su desarrollo personal, motriz, educativo, formativo y cognitivo, entendiendo a trastorno como una alteración leve de la salud y utilizando el concepto de inclusión como poner algo o a alguien dentro de una cosa, de un conjunto o dentro de sus límites. Los docentes del sistema educativo tradicional carecen del conocimiento suficiente acerca de los síntomas variables como la impulsividad, hiperactividad y falta de atención de los niños con TDAH, afectando su desarrollo formativo, ya que en un sistema educativo tradicional los docentes no cuentan con una formación especializada sobre la información básica del trastorno, como las características comportamentales, impidiendo una adecuada evaluación, identificación y tratamiento del trastorno. Lo anterior es posible evidenciarlo en el capítulo 6 del trabajo de doctorado de Eder González Acosta. Además, como se menciona en el estudio de Anderson, Watt y Shanley 2017 denominado Ambivalent Attitudes About Teaching Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, Emotional and Behavioral Difficulties, página 332-349, la falta de conocimientos de los profesores acerca del TDAH afecta negativamente al proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual manera, las instituciones escolares ignoran las demandas de los padres sobre la implementación de los protocolos al alumnado con TDAH, como por ejemplo la detección y atención del trastorno, afectando su desarrollo formativo, según Victoria Sala, presidenta de AADH. Además, la interpretación inadecuada de los síntomas del trastorno genera fracaso escolar habitual, afectando su desarrollo formativo, según Ana Gil Lavado, abogada psicóloga infanto-juvenil de evaluación y tratamiento. Por otro lado, la falta de educación inclusiva del sistema educativo tradicional provoca generalmente problemas personales en niños con TDAH, como la falta de motivación y las dificultades para relacionarse, aumentando el índice de fracaso y frustración, ocasionando el consumo de drogas y alcohol. Esto se comprueba por medio del estudio de la Federación Española de Ayudas contra el Déficit de Atención e Hiperactividad, donde indican que el mal manejo de los síntomas de TDAH genera adicción a sustancias psicoactivas como medicamentos, alcohol y drogas, buscando un buen rendimiento en su trabajo o escuela. Asimismo, según el estudio realizado por el psiquiatra norteamericano Joseph Biderman, el 52% de los niños con TDAH presentan un trastorno por abuso de sustancias psicoactivas a temprana edad. Lo anterior es posible sustentarlo por medio de los estudios recopilados por Torrico y Linares en un artículo médico del 2012. Los adolescentes y adultos con TDAH recurren desesperadamente a las sustancias psicoactivas como el alcohol, con un 27.7%, cocaína, 42.2% y heroína, 48.9%, perjudicando su salud, aspectos sociales y económicos. Por consiguiente, en un sistema educativo tradicional, el insuficiente interés de los docentes dificulta considerablemente la aplicación de la diversidad en la educación, perjudicando la inclusión de los niños con TDAH, dado que afecta directamente la incorporación social de los niños en el aula de clase. Esto se debe a que los síntomas usualmente son difíciles de tratar. Los maestros tienden a mostrar menos atención y elogio a los niños con TDAH, perjudicando el proceso de inclusión en el aula de clase. Esto se puede rectificar por medio de la investigación de Woodruff Educational Psychology denominada A Realistic Approach, New York, Paul, Reinald Hart y Winston en 1980. Lo anterior genera que los estudiantes se vean afectados directamente por la actitud de sus maestros, pues según el estudio designado como trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el salón de clase de Eder González Acosta, agregado a la Universidad Complutense de Madrid, el 75% de los maestros aportan negativamente al bienestar educativo de los niños con TDAH, generando un déficit en la mayoría de sus necesidades. No obstante, otros afirman que el sistema educativo tradicional permite una mejor evaluación del avance cognitivo y actitudinal de los niños con TDAH,
debido a su enfoque de manera central en el aprendizaje del alumno. Si el monótono sistema educativo tradicional afecta fundamentalmente los procesos de inclusión y aprendizaje en niños con TDAH en su desarrollo personal, motriz, educativo, formativo y cognitivo, entonces las instituciones con un método de enseñanza tradicional carecen de metodologías didácticas, impidiendo el óptimo desarrollo académico y social de los niños con TDAH. Para ello, el grupo de monografía diseñará manuales didácticos con información relevante del trastorno en niños, generando una mejoría en el desarrollo académico y social de la institución. The practical product is an instructive and informative manual about ADHD that serves to provide the teachers with information and dynamics. This manual contains modules about symptoms, treatment through dynamic alternatives for the class that favor both children with ADHD and other children present, without affecting the usual classes of the traditional system. Likewise, the importance of developing correctly the guidelines will be mentioned, as well as the consequences of not following them properly. Finally, empirical cases will be provided to guide the teachers in certain situations. A partir de los factores influyentes como lo son síntomas, el trato hacia los estudiantes y la forma de enseñanza que afectan el desarrollo de los niños con TDAH, fue posible diseñar sugerencias de apoyo en el aula adaptables a una educación inclusiva para potenciar las habilidades cognitivas y académicas de todos los estudiantes. Se presenta mayor claridad acerca de las causas, síntomas, además de los tratamientos del TDAH, al igual que los términos semejantes pertenecientes a los trastornos neurodesarrollo, y asimismo se logró distinguir según su grado de sintomatología la clasificación del TDAH, a partir de un análisis que se realizó a diferentes lecturas que caracterizan el trastorno. Fue posible demostrar que las instituciones educativas tradicionales carecen del conocimiento necesario y de la metodología didáctica para este trastorno, impidiendo el óptimo desarrollo académico y social de los niños con TDAH, puesto que estos niños necesitan una mayor atención y un trato personalizado, ya que este trastorno es variable en cada paciente, para mantener controlado ya sea desde la hiperactividad hasta la falta de atención. Se pudieron determinar estrategias educativas apropiadas para la ayuda de los docentes sobre los aspectos cognitivos y académicos que se encuentran en un manual con información, sugerencias y recomendaciones, tales como los recursos tecnológicos, actividades y alternativas dinámicas, que permitan generar beneficios para los niños con TDAH. Es posible por medio del modelo lector óptimo determinar y clarificar conceptos y problemáticas básicas que se presentan en el proceso educativo de los niños con TDAH, gracias al uso metódico de los operadores y macrooperadores que permitieron el planteamiento de los preliminares de lectura, dando paso a la adecuada modelación de mente-factos y finalmente proponer una alternativa que diera paso a un adecuado método de enseñanza para los niños con TDAH. Gracias a Dios por todas las puertas que nos ha abierto en el transcurso de este trabajo, pero aún más por todas las que cerró para protegernos y por darnos la fuerza e impulso para culminar este proyecto. Asimismo, al Liceo Gran Virrey, ya que nos permitió realizar el trabajo de campo y sensibilizarnos ante este trastorno, y a quienes nos orientaron durante este proceso: Carmen Elisa Falla, Jorge Campo, María del Pilar Salazar, Felisa Enciso y Alberto Montero. De igual manera, un reconocimiento especial a los niños de los grados sexto, que con sus respuestas nos dieron un gran aporte a nuestro proyecto. Presentó Alison Valeria Guzmán Porras, Álvaro Andrés Nazayo Enciso, Carol Daniela Guerra Pérez, Estefanía Santos Lozada, Laura Alejandra Bulla Quintero y Paulina López Miranda.